Porque si hubo un discípulo que realmente experimentó la madurez, fue Juan. ¿Se acuerdan el sobrenombre que Jesús le puso a Juan y a su hermano? Los Boanerges. ¿Qué significa? Los hijos del trueno. Quiere decir que Juan y Jacobo eran fosforitos, mecha corta, explotaban por cualquier cosa. ¿Cuántos mecha corta hay acá? Hay varios, ¿eh? El Señor tiene que trabajar. Bueno, dice: les escribo a ustedes, padres, a letra chiquita, el desafío para los que están atrás, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. El apóstol Juan, un muchacho en el cual Jesús tuvo mucho que hacer. Quiero decirte que en este momento, en este tiempo, Jesús está trabajando en tu carácter. Está trabajando en tu vida. Está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. La pregunta en esta mañana es: ¿soy un creyente que estoy en el camino de la madurez? Porque hay una diferencia entre ser un creyente y ser un creyente que está madurando. Y es verdad esa frase que dice: envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Y yo creo que en los caminos del Señor madurar no es opcional, es obligatorio. Ahora, se es joven una vez en la vida. Nosotros seguimos siendo jóvenes, por ejemplo. Se extendió la juventud. Claro, si se extendió la adolescencia, ¿por qué no se puede extender nuestra juventud? ¿Es así o no? Se es joven una vez en la vida, pero se puede ser inmaduro toda la vida. Ahora, esto se aplica muy bien a la vida espiritual. La pregunta en esta mañana tendría que ser: Señor, ¿en qué etapa de mi madurez cristiana estoy viviendo? Porque la voluntad del Señor es que yo madure, es que yo crezca, es que yo esté moviéndome hacia esa dirección. Si tendríamos que resumir en una sola frase la palabra madurez, tendríamos que decir que madurez es llegar a ser como el Señor Jesucristo, parecernos más a Él cada día. Anoche hablábamos a los chicos, les hablaba a los chicos, les dejé 4 valores, porque todo hogar tiene que tener valores y principios. ¿Por qué nuestra familia, nuestra sociedad está sufriendo? Porque carecemos de valores y principios espirituales. Somos como un barco a la deriva, somos una veleta que el viento la lleva donde quiere. Pero cuando uno sabe a dónde va en la vida, por eso les hablé anoche de 4 valores, y el primer valor del cual les hablé fue aprender a hablar, sinceridad completa. Miren, el suegro la aprendió. Sinceridad completa. Yo les dije que no hay posibilidad de una relación si no hay confianza. ¿Cómo puedo estar en pareja con alguien que no tengo confianza? Y la confianza se edifica únicamente sobre la verdad. Pero dice la Biblia: aprendan a hablar la verdad en amor, hasta parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Porque uno puede decir la verdad, pero no la dice en el tono correcto. Y eso habla de la madurez que yo tengo. Juan nombra, en el pasaje que leímos, 3 estados de madurez. Dice que hay niños espirituales, que hay jóvenes espirituales y que hay padres espirituales. Me gustaría que en esta mañana vos te ubiques en una categoría.
Pero el hecho de que te ubiques en una categoría no significa que te quedes ahí. Edad cronológica no significa lo mismo que madurez espiritual. Vuelvo a repetir. No significa que porque tenga más años sea más maduro. Puedo tener experiencia, la vida siempre te enseña muchas cosas, eso es innegable. Pero avanzar en edad no necesariamente significa que yo avance en el proceso de madurez. De la misma manera que yo diga, che, pero yo hace... Sí, yo tengo... Muchos dicen que yo tengo 61, pero yo tengo 50. Porque a los 11 yo conocí a Cristo. Yo empecé a vivir una nueva vida. Entonces la vida se empieza a contar de que conocí al Señor. Ahora yo puedo decir, no, yo tengo madurez porque hace 50 años que conozco al Señor. Y la madurez no pasa por el tiempo que yo vengo a la iglesia. Tampoco la madurez pasa por el tiempo que yo sirvo al Señor. Puedo servir al Señor aún siendo inmaduro. ¿Cuáles son las marcas de la madurez espiritual? La Biblia habla, y ahora vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, porque justamente la iglesia de Corinto era una iglesia donde había muchos dones. ¿Qué es un don? Es una capacidad. Dice la Biblia que Dios ha repartido entre su pueblo dones, capacidades diferentes. Una cosa es la capacidad, el don. Otra cosa es tener el fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el que está lleno del Señor, el que está lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo, sale naturalmente ser amoroso. Anoche hablábamos de que uno de los valores que tiene que existir en casa es la amabilidad. Queridos, ¿puede existir un hogar exitoso si no somos amables y cariñosos? Si no aprendemos a ser buenos cristianos en esas paredes donde realmente mostramos tal cual somos, porque acá ofrecemos una de nuestras mejores versiones. ¿No es así? Venimos, nos vestimos bien, con lo mejor que podamos, algunos hasta perfume se ponen. El tema es cómo soy en casa. El tema es cómo practico, cómo expongo esa fe que digo creer. Por eso dice la Biblia que cuando uno está lleno del Señor, sale naturalmente. No me tengo que esforzar en ser amoroso, no me tengo que esforzar en ser paciente, en ser una persona de fe, porque dice que sale solo, por buscar al Señor, por buscar su presencia. Ahora Corinto era una iglesia que tenía un montón de gente con capacidades. Quiero decirte esto. Puede ser que el Señor me haya dotado de una buena capacidad, de un buen don. Pero resulta que yo no he crecido en mi carácter. No he madurado. Y esa falta de madurez anula el don que Dios me dio. ¿Me entienden? Por eso es tan importante el proceso de nuestra madurez. Dice, hermanos, miren qué palabra le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Yo no pude hablarles a ustedes como personas espirituales. Yo no pude hablarles, dice, como a personas que buscan al Señor, que creen en el Señor, que tienen fe en el Señor. Les tuve que hablar como a gente carnal. ¿Como a qué? Niños en Cristo. Fíjense, una iglesia llena de dones, llena de capacidades, no era lo mismo que ser una iglesia madura. Que yo tenga muchos años no me convierte en un cristiano maduro. Hay chicos, jóvenes que tienen 20 años y son mucho más maduros que cristianos a lo mejor de 40 o 50 años. Por eso dice, yo no les pude hablar. Dice, ¿y por qué son niños? Les tuve que dar a beber leche.
Y todos juntos decimos, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Chicos, no les pude hacer un asado, porque no eran capaces de comerlo. No tienen desarrollados el paladar, ni los dientes, ni los intestinos, ni el aparato digestivo. Les tuve que dar a beber leche. ¿Y dónde se manifiesta la inmadurez de una persona? Porque dice Pablo, les tuve que hablar como a niños. Dice, porque aún son gente carnal. Cuando la Biblia habla de alguien carnal, habla de alguien que se deja llevar mucho por sus deseos, por sus pasiones. Dice, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Decíamos anoche que la gente tiene a Dios como un amuleto, que la gente busca a Dios en los momentos cuando las papas queman, el chico de los mandados. Queridos, Dios no es nuestro sirviente. Jesucristo es el Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos para servirle. No nos sirve Él a nosotros. Nosotros existimos para darle la gloria al Señor. Y aun si Él no nos contestara ninguna oración y no nos diera ninguna bendición, tenemos el deber de honrarle por ser nuestro Creador y nuestro Redentor. Muchas veces creemos que los dones son unos juguetes o que Dios me da algo para sentirme realizado en la vida. Cuando Dios nos da un don, una capacidad, es para servir a su pueblo, para servir a los demás. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. Dice, a la medida, ¿cuál es la medida? La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se mide la madurez de una persona? ¿Cómo puedo medir? Vieron que hay análisis. Esta semana me sentí un poco mareado. Entonces me medí lo primero que hice es medirme la presión. Como la presión estaba bien, me dijo mi kinesióloga que el frío muchas veces hace un efecto en el cerebro que produce vértigo. Hay chequeos. Dice, ¿cómo podés chequear qué es lo que estás viviendo? ¿Querés saber si sos maduro, si estás en el proceso de madurez? Es que te estás pareciendo más al Señor Jesucristo cada día. Ahora, en primer lugar, Juan dice, les he escrito a ustedes, hijitos. El primer proceso en la etapa de madurez es ser niños espirituales. Decimos todos, niños espirituales. Niños espirituales. ¿Qué es un niño espiritual? Alguien que conoce a Cristo por primera vez. Yo vine a Cristo a los 11 años, era una persona que negaba todo lo que sea de Dios. Pero un día me encontré con el Señor y le di mi corazón a Cristo, abrí mi corazón a Cristo. Tiene que haber un momento cuando yo me arrepiento de mis pecados. Es el primer paso en nuestra aventura cristiana. Cuando le entrego mi vida al Señor Jesucristo. ¿Le entregaste tu vida al Señor? No es entregarle la vida a una religión. La religión no salva a nadie. Es entregarle tu vida a Cristo. Por eso, en Juan capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un religioso, un maestro de la ley. Y le dice Jesús, Nicodemo, por más que vos sepas toda la Biblia, si no nacés de nuevo, no entras en el reino del Señor. Es necesario que conozcas a Cristo. Es necesario que tengas un encuentro con Él. Los niños en Cristo le han dado su fe al Señor. Volvemos a la... Y están dando sus primeros pasos en la fe. Es importante tener niños espirituales en la iglesia.
Es muy importante porque es señal de que estamos predicando el Evangelio. Tenemos que preocuparnos mucho si no tenemos niños espirituales. Si no tenemos niños espirituales, significa que hemos dejado de bautizar, que hemos dejado de ganar almas para el Señor, que hemos dejado de predicar. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Quiere decir que si no tenemos niños espirituales en la iglesia, hay una tarea que no estamos realizando. ¿Cuál es el problema? Cuando pasan los años y yo me sigo comportando como un niño. Y me tienen que seguir dando la mamadera, el talquito, y me tienen que cambiar el pañal. Yo tengo un nieto que tiene 1 año y 2 meses. Y el sábado dio sus primeros pasos. Y estaba en la mesa y escupía el puré. Y todo, ¡bravo! Ahora, si un chico de 25 años me escupe el puré en la mesa, hay un problema grande. Nos empezaríamos a preocupar. Hay hermanos que pasan los años y hay que estar con el talquito, pegándole en la colita, así para que no se enoje, cambiándole el pañalcito. ¿Cómo es un niño? ¿Cómo son los niños egoístas? ¿Acaso la primera palabra que le aprendemos no es mío? Andá a sacarle un juguete al nene. Andá a agarrar la ternurita esa que vos dijiste, me la comería. Y cuando es grande decís, ¿cómo no me la comí? Los niños pelean entre sí. Pablo dice, ¿cómo les voy a hablar y cómo les voy a dar alimento sólido si todavía son celosos, provocan contiendas, provocan divisiones? Los chicos muerden, patean, son groseros muchas veces. ¿Vieron cuando hay visita en casa que nene, callate la boca? No digas nada. Los pibes son vagos. ¿Vieron que nos cuesta mucho que se hagan la cama, que ordenen las cosas? Es el eterno problema en la casa. Y hay algunos que han dejado de ser pibes, que ya son adolescentes y jovencitos entrados en año, y no se hacen la cama. Pregúntenle a la Susi si ella tiene que guardar mi ropa. Pero tuve que aprender un día. Hasta que un día mi hermana me tiró la prenda a la calle. Cuando no era ordenado, aprendí. Los chicos son vagos, no cooperan con la limpieza, hay que atenderlos. Los pibes hacen berrinches. Hay cristianos que pasan los años y hacen berrinches. Nosotros también somos egoístas muchas veces, peleando, somos resentidos. Pablo dice, habiendo entre vosotros estas cosas, peleas, divisiones, ¿acaso no son niños? El problema no es ser un niño espiritual, el problema es quedarse como niño. Porque cuando somos niños todo el tiempo, siempre nos están atendiendo cuando nosotros deberíamos estar atendiendo a otras personas. Un psicólogo cristiano llamado Stamatea dice que hay 2 palabras que indican mucho la madurez que tenemos en la vida: la palabra basta y la palabra vamos. Si a nosotros nos tienen que decir basta, no hagas esto, no reacciones así, que te hace mal. Si a vos están todo el tiempo, dale, vamos, dale, levantate, tenés que ir a laburar. Vamos a la iglesia, vamos. Hay gente que no tiene motor propio, es como la carretilla, si no la empujan no anda. Te hago una pregunta. ¿Estarías aquí siguiendo al Señor si no habría alguien que todas las semanas trata de ayudarte a que tengas motivación y motor propio? ¿Qué pasaría si aquellas personas en las cuales hoy son nuestra muleta y en las cuales nos apoyamos
no están más, porque todos nosotros no somos eternos. ¿Tendríamos movilidad propia para seguir sirviendo y amando y siguiendo al Señor? ¿O nuestra vida espiritual se apagaría para siempre? Jesús dijo que tenemos que ser como niños en nuestra relación con Él. Dice 1 Juan 2:12, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre. Miren, hay algo que como niños no podemos perder, y es el asombro. Hoy toca ir a la iglesia. Hoy toca ir a la iglesia. Si empezamos a pensar cosas así, es porque algo que no está bien adentro nuestro. Es cuando lo sagrado se vuelve común. El Señor murió por nosotros. Y bostezamos. Dejamos de asombrarnos y de maravillarnos, compañero. Dejamos de asombrarnos y maravillarnos. Él quiere predicar conmigo acá. Porque nuestros pecados han sido perdonados, por ejemplo. Dejamos de maravillarnos en su presencia. Dejamos de que el corazón palpite cuando estamos cantándole a Él, y a veces nos damos cuenta que lo único que están saliendo de nuestros labios son palabras vacías. Dice la Biblia, no dejen de ser niños en la forma de relacionarse con Dios. No pierdan el asombro por su presencia. Amén. Amén. Pero la Biblia habla de que Juan nombra a los que son jóvenes. Dice, cuando uno deja de ser un niño espiritual, pasa a ser un joven espiritual. ¿Y qué características tienen los jóvenes espirituales? No significa esto la edad que tenga. Dice, los jóvenes han vencido al maligno porque son fuertes. Querido, tened cuidado de querer enfrentar al enemigo si sos un niño espiritual. El enemigo te va a dar vuelta, como una media. Pero dice que aquellos que van creciendo, aquellos que van dando pasos pequeños, pero seguros, aún en medio de los problemas, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, pero van para adelante. Y uno los ve crecer, poquito a poquito, poquito a poquito. Pero poquito a poquito, la tortuga le ganó la carrera a la liebre. Y yo prefiero a los que van poquito a poquito que a los que dan grandes saltos una vez en el año. Como esa señora que decía, pastor, qué bueno que estuvo el mensaje este domingo. Y el pastor le dijo, espero que no haya estado tan bueno como el anterior, porque te sirvió para que no vengas 4 meses. Poquito a poquito. Mi fidelidad. Buscar su presencia. Buscarlo al Señor. Crecer. Dice, los jóvenes son guerreros. Han vencido al maligno. La pregunta es, ¿le tengo miedo al diablo? ¿O el diablo me tiene miedo a mí? Yo me imagino una convención de demonios con el diablo diciendo, a este no lo molesté porque se molesta solo. Mirá, agarra la tarjeta de crédito y gasta como si fuera rico. ¿Qué le pasa? No, ni lo molestes. Ni lo molestes. Más vale, vamos a poner nuestras energías en algún otro que quiera andar bien. Dice la Biblia, resistan al diablo y huirá de vosotros. La pregunta es, ¿soy una amenaza para el infierno? El joven espiritual puede batallar y vencer al maligno. Sabe cómo usar las armas espirituales. Hace unos domingos atrás hablábamos de la batalla espiritual, de una batalla que es invisible, pero una batalla que repercute en nuestro mundo real. Dice, somos guerreros cuando somos fuertes, y somos fuertes cuando la palabra de Dios vive en nosotros. Te lo voy a repetir. Somos guerreros cuando somos fuertes, y somos fuertes
cuando la palabra del Señor vive en nosotros. La palabra te hace fuerte. Dice, podemos todos juntos leer esa frase, dice, somos guerreros cuando somos fuertes. Somos fuertes cuando la palabra de Dios vive en nosotros. Dice que la palabra permanezca en ustedes. Y la palabra se convierte en la espada del Espíritu, que dice Efesios capítulo 6. Pero no uso la palabra para golpear a mi señora, para golpear a mis hermanos, o para enrostrarle algo a alguien. Uso la palabra para atacar al enemigo. Queridos, estamos en una lucha espiritual. Muchos de nuestros hijos están luchando una batalla espiritual. Hay una relación directa entre la palabra que mora en mí y lo fuerte que voy a estar. Y lo fuerte que voy a poder resistir. Miren, está comprobado que una de las pocas cosas en el cuerpo humano que sigue creciendo es el cerebro. Ustedes saben que todo lo que no usamos se atrofia y se deteriora. Y la ley de la gravedad viene para todos. No dicen amén a eso las mujeres porque saben que es verdad. Y a todos. Una de las únicas partes dice que cuando se nos agrandan la nariz y las orejas. ¿Se imaginan si a mí me sigue leyendo la nariz? Bueno, Señor, detente. Pero el cerebro sigue creciendo. Pero sigue creciendo si yo lo uso. Está comprobado científicamente que las disciplinas espirituales expanden la memoria, expanden el cerebro. Cuando yo expando mi cerebro, cuando expando mi mente, tengo lugar para ideas nuevas, para ideas más creativas, para soluciones que antes no se me ocurrían. Y está comprobado que la persona que medita en la palabra meditar significa reflexionar, el hábito de la meditación expande el cerebro. Miren qué curioso. Yo les decía a los chicos anoche acerca de los hábitos, escuchaba de un predicador que todas las mañanas él decía, los hombres y mujeres somos personas de hábitos. Algunos buenos y otros malos. Y a los malos hay que desecharlos. Por eso la Biblia dice, desechen la ira, desechen la mentira, desechen el enojo. Pero dice, yo me levanto cada mañana y antes de ir al baño lo primero que hago es sentarme en mi cama y si puedo me arrodillo y le digo, gracias Señor por este día. Imagínense si cada mañana cuando nosotros nos levantáramos nos tomaríamos 30 segundos para decir gracias Señor. Decía este predicador, este pastor, que hacer esto sienta bases para tener un día mejor. Dice, y cuando termina el día y apoyas tu cabeza sobre la almohada, dice, tenés un momento de reflexión donde le pedís perdón al Señor por todo lo malo que hiciste. Y ese momento de reflexión y ese momento de meditación antes de dormir expande el cerebro. Pero no te acuestes solamente con lo negativo. Dice, antes de contar ovejitas, una vez que pediste perdón, contá bendiciones. Señor, ¿cuántas cosas lindas viví hoy? Mira si tuviéramos este hábito tan hermoso cada día. Me levanto, antes de ir al baño, gracias Señor. ¿Vos te imaginás? A veces nuestras rodillas ya no están mucho en condiciones. La tenemos a Tita ahí que está con la pata media, pero gracias que estás acá. Y oramos para que Dios sane eso. Pero imagínense si pudiéramos arrodillarnos, porque las posturas físicas tienen mucho que ver con el estado del corazón nuestro. Imagínate cada noche cuando yo me acuesto, estuve teniendo algunas semanas con sueños feos, le digo a Susi, no me gusta soñar estas cosas. Entonces empezamos a orar y antes de acostarnos redimir el sueño para soñar diferente. Hasta
había noches que tenía ganas, miedo de dormirme. Y le decía, Señor, y empecé a hacer esto, a pedirle perdón al Señor en las cosas que me había equivocado y a darle gracias por todas las cosas buenas que había vivido en el día. Amén. Jóvenes espirituales. Jóvenes que resisten al maligno con el poder de la palabra. Terminamos en esta mañana. Porque dice la Biblia que hay una tercera categoría. Que están los padres espirituales. Queridos, dice la Biblia, Dios no me llamó a ser más que una víctima. Hay personas que van por la vida contando los problemas a todo el mundo. Jesús quiere que vayas por el mundo contando tus historias. Que vayas por el mundo contando lo grande que es el Señor. El Señor es mucho más grande que todos nuestros problemas. Ahora dice la Biblia, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Queridos, nos habla de un estado de madurez mucho más profundo. De alguien que no solamente ha conocido al Señor intelectualmente, sino que ha palpado al Señor de cerca en su fe y en sus vivencias. El solo conocimiento no sirve. Pablo decía, el conocimiento por sí solo envanece. Hay gente que está envanecida por saber mucho de la Biblia. De nada me sirve saber de la Biblia si lo que tengo acumulado acá no bajo a mi corazón y se traduce para afuera. Los padres espirituales son los que tienen un conocimiento profundo del Señor. Son aquellas personas que imparten mucho más allá de lo que pueden hablar. Con sus miradas, con sus gestos, con sus sonrisas, con sus abrazos. Dice, el amor edifica. El padre espiritual se acerca al Señor con el corazón correcto. A Dios le interesa que nosotros tengamos una conducta reformada, que pasen los años y podamos mirar para atrás y decir gracias, Señor, porque antes cuando alguien hablaba mal de mí yo me ponía loco, pero ahora alabo tu nombre. Señor, antes por cualquier problemita con mis hijos yo armaba un escándalo gigantesco, pero ahora he aprendido a dejarte las cosas en tus manos. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Me has enseñado a ocuparme y a no preocuparme. Me has enseñado a ir a vos en oración y a depender de ti en todo momento. ¿Qué hace un padre espiritual? Se reproduce en los demás. Un padre espiritual es alguien que ayuda a los demás. Es alguien que invierte tiempo en otras personas. Si yo a una persona le dedico media hora de mi vida, le estoy dedicando mucho más y le estoy dando mucho más que un dinero. Porque el dinero va y viene y lo puedo recuperar. Pero el tiempo que doy no viene nunca, no vuelve nunca más. Por eso siempre decimos que la palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Amor es tiempo. Los padres espirituales invierten tiempo en otros. Yo he conocido chicos que a los 20 años son padres espirituales. No tiene nada que ver con la edad cronológica. Puedo tener 30 años y ser una persona que he dejado de ser un niño, que he pasado por la etapa de la juventud espiritual, he aprendido a resistir al maligno y ya estoy ayudando y bendiciendo la vida de los demás. Un padre se caracteriza por dar. A veces creemos que cuando nuestros hijos se van de casa, decimos con sucia, ahora sí que estamos solos. Y cada vez nos damos cuenta que cada día más somos padres. Y el padre y la madre se caracterizan por dar. Un padre espiritual es alguien que no está pensando en recibir todo el tiempo. A ver, voy a ir a la iglesia. ¿Qué me preparó el pastor? La verdad que estuvo medio flojito el mensaje hoy.
lo vi muy preparado a Miguelito hoy. Se ve que la fiesta le pegó duro anoche. A ver los chicos de la alabanza si me preparan algún show que a mí me entretenga. Yo no vengo a entretenerme a la iglesia. Si viniera a entretenerme les hubiera dicho, muchachos, que Dios los bendiga, estoy muy cansado, me vuelvo a Santa Fe. Pero nos estamos jugando la vida acá, hermanos. Nos estamos jugando la salvación de las personas. Hoy hay personas que van a cambiar su manera de vivir. Hoy hay personas que van a conocer al Señor. Mientras predicamos la palabra y mientras alabamos su nombre, suceden cosas maravillosas. Amén. Las creemos. Dábamos gracias al Señor por esto de Susi. ¿Qué pasó? Susi, estábamos orando por esto. ¿Acaso no oramos? Y yo te dije el día anterior, Susi, no está mal, yo no lo veo. Yo le descubrí el seroma. Y ella no se lo podía ver. Pero yo vi la bolsita y era bastante grande. Le digo, flaca, vamos a hacer un video, vamos a sacar una foto y vamos a mandárselo al médico. Yo no sé qué es esto. Pero el Señor hizo desaparecer. El Señor es soberano. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero no tenemos que quedarnos en niños espirituales. Gloria a Dios por tener niños espirituales. Queremos en poco tiempo bautizar, porque la Biblia dice que creyere y fuere bautizado. Estamos obedeciendo al Señor. Si no te bautizaste, tenés que bautizarte. Es un mandamiento del Señor, no es mandamiento humano. El padre espiritual es alguien que da. Cuanto más maduro estoy, más gozo tengo en dar. Y dar no significa dinero. Dar tiempo, dar recursos, dar mi vida. Estoy disponible. Cuenten conmigo, soy un padre espiritual. Juan, que escribe estas palabras, era egoísta y era terrorista. Porque cuando un día fue a predicar y lo sacaron a bolsazos, le dijo a Jesús, Señor, tengo una idea fabulosa, ¿por qué no nos quemamos con fuego? Era terrorista. Era egoísta. Porque un día le fue a decir con la madre al Señor, Señor, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Ahora a mí me da mucha esperanza que un discípulo que era egoísta, que era terrorista, se haya convertido en el apóstol del amor. Porque dice la Biblia que él escribe el Evangelio de Juan y dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Ni siquiera se nombra como en tercera persona. ¿Qué pasó? Maduró, creció. El que odiaba a la gente, ahora aprendió a amar a la gente. Ya no buscaba reconocimiento. Ya no incentivaba a la pelea, sino al amor. Juan maduró y nosotros también podemos hacerlo. ¿Qué se necesita para madurar? Nacer de nuevo. Decíamos recién, necesitamos tener un encuentro con Jesús. No basta venir a la iglesia. Puedo venir toda una vida a la iglesia y quizás nunca tuve un encuentro con Cristo. Es necesario tener un encuentro con el Señor. Decirle, Padre, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te pido perdón. Vos viniste para salvarme. Y yo acepto ese sacrificio por mí. Tenemos que tener en cuenta que toma tiempo madurar, es un tiempo que dura toda la vida. A veces no es fácil convertirse en un padre espiritual. Lleva tiempo, tranquilo. Pequeños pasitos, el Señor los valora mucho. Comer el alimento correcto. Estamos alimentándonos de mucha comida chatarra. Recién hablaba con César y veía cuántos jóvenes en Argentina y en el mundo están presos de la ludopatía. Cuántas casas de apuestas online. Cuántos chicos le están robando dinero a sus padres. Queridos, tenemos que empezar a batallar y a orar.
y a pedirle al Señor que nos libre de estas cosas y enseñarle a nuestros jóvenes que las cosas se obtienen con sacrificio y con laburo, no jugando. Amén. Amén, dijo uno acá. El hermano. Se alimentan diariamente de la palabra. No esperes que el domingo el pastor te hable al corazón. Buscá vos también. Cada día buscá vos en la palabra. Indagá. Léete un buen libro cristiano. Lee la Biblia. Un capítulo que sea en el día. Invertí 15 minutos en expandir la mente. ¿Es mucho, te parece? Para una vida significativa de madurez. Dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez. Dice que hay cosas que hay cristianos que no pueden interpretar porque no están preparados, no tienen la mente expandida. Para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Hay gente que no puede discernir. ¿Viste cuando vos decís, no, esto no es bueno? Yo quiero que la gente entre en la iglesia y diga, este es un lugar donde yo puedo crecer. Este es un lugar donde yo puedo traer mis amigos, donde puedo traer mi familia, donde podemos adorar al Señor. Dice, los que han madurado han ejercitado su capacidad de tomar buenas decisiones. Cuando vos ves en la vida a una persona que toma buenas decisiones, una tras otra, es porque ha madurado y está en proceso de madurez. Y es posible. ¿Amén? No dejen de maravillarse. Como decíamos recién, disfrutemos a Jesús. Asombrémonos con el perdón de los pecados. Volvamos a darle gloria por la salvación. Aquellas cosas que parecen un derecho adquirido son un milagro de parte del Señor para nuestra vida. Y maduremos hasta reproducirnos en otros y ser padres espirituales.